Bueno, en el 6 me aparece ángulo. El ángulo de un vector, si yo tengo un vector acá, el ángulo que forma con el eje X, siempre lo voy a calcular por trigonometría, ¿sí? Si yo sé si tengo el módulo, puedo usar el módulo con seno y coseno, y si no, si yo sé cuánto es la descomposición del vector en el eje Y y la descomposición del vector en el eje X, puedo ver que la tangente de ese ángulo era el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces así puedo calcular el valor del ángulo. Lo calculo en el primer cuadrante y después lo paso. Acuérdense que en el segundo cuadrante, si yo tengo que calcular esto, lo que voy a hacer es 180, que es todo esto, menos el ángulo este, y ahí me da eso. Si lo tengo que hacer en el tercer cuadrante, va a ser 180 más el ángulo ese. Y si lo tengo que hacer en el cuarto cuadrante, va a ser 360 menos ese ángulo. Bien, entonces, vamos con el 6 directamente. Las componentes de un vector según eje Y y X, ojo que los puso al revés, Y y X, no puso X y como siempre, por eso supongo que lo puso en negrita, valen 5 y menos 8 respectivamente, es decir, 5 en el eje Y, 3, 4, 5, ahí, 5, y en el eje X menos 8, 2, 4, 6, menos 8. Ahí va. Y entonces el vector viene hasta ahí y desde 0, bueno, vamos a hacerlo. Desde 0 hasta ahí, ustedes créanme que esto es línea recta, ¿sí? Este es el vector B. Y entonces me pide A, el módulo del vector, la medida, cuánto mide ese vector. Entonces, el módulo de B, acuérdense que era la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esto es la raíz de 64 más 25. Y esto es raíz de 89. Bueno, raíz de 89 es el módulo. B, el ángulo que forma respecto al sentido positivo del eje X, es decir, ese ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo obviamente va a ser más que 180 grados. Háganse para acordarse siempre el dibujito. Si yo lo llevara esto al primer cuadrante, que sería ese, ¿no? ¿No es cierto? Sería el 5 acá y el 8 ahí. Si yo lo llevara al primer cuadrante, esto siempre es en Y y eso es en X. Entonces lo vamos a calcular en el primer cuadrante y después se lo vamos a restar a 180, porque en realidad el que calculamos es este. Entonces se lo vamos a restar a 180 para obtener el que necesitamos, ese beta o el ángulo que necesitamos. Entonces, la tangente de alfa es el cateto opuesto, que es la variación en Y, que en este caso es 5, sobre en X, que es menos 8, o que es 8. No importa, pues lo vamos a tomar en el primer cuadrante. Y entonces, el ángulo es shift tangente o el arco tangente de 5 octavos. Y si hacemos eso en la calculadora, shift tangente de 5 octavos, esto me da 32 grados aproximadamente.
32 grados en el cuadrante primero, pero esto no está en el cuadrante primero, está en el cuadrante 2, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es el ángulo este, le vamos a poner beta, es 180 menos 32. Y esto es 148 grados. Y ese es el ángulo pedido. En realidad, en el resultado, yo estuve viendo las respuestas y dice 32, pero 32 es en el cuadrante primero. Este vector está en el segundo cuadrante. Si yo pongo 148, me corresponde al segundo cuadrante. Bueno, el 7 me dice, dados los vectores A, B y C, tales que el módulo de A es 5, el módulo de B es 10, módulo de A, el módulo de A es 5, es decir, la medida es 5, ¿sí? La medida de esto es 5. El módulo de B es 10, módulo de B, acá esa medida es 10, el módulo de C es 2 y el módulo de B, acá otra vez, esto es 10. Determinar las componentes X e Y de cada vector. Bueno, en el primero es fácil. Si la medida es 5, esto es 5. Quiere decir que en X va a tener 5 y en Y va a tener 0 porque está apoyado en el eje X. Lo mismo pasa con el punto D. En X es 0 y 10 es en Y. Bien, ahora, ¿qué pasa con los otros? Y con los otros vamos a tener que usar trigonometría. Yo necesito saber cuál es la componente en Y y cuál es la componente en X. Ahí, ¿sí? Y entonces, tengo un triángulo. Esto es 60 grados. Esto es B en Y. Bueno, B en Y. Esto es B en X. Y esto es 10. ¿Qué vincula cateto opuesto con hipotenusa? El seno. Entonces decimos que el seno de 60 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la componente en Y va a ser 10 por el seno de 60. Entonces, 10 por el seno de 60 es 8,66, 8,7. Y ahí tengo la componente en Y. BI es 8,7. ¿Cuál es la componente en X? ¿Qué vincula cateto adyacente con hipotenusa? El coseno. Entonces, coseno de 60 va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. 10 por el coseno de 60 es el valor de X. Coseno de 60 es 0,5 por 10 es 5, entonces B de X va a ser 5. Quiere decir que las coordenadas van a ser 5 y 8,7 o 8,66. Y ahí tengo las coordenadas. Lo mismo nos va a pasar con con el ejercicio B. El ejercicio B vamos a tener nuevamente el seno, pero esta vez de 155, es el cateto opuesto, que va a ser B en Y sobre 2, que esa es la hipotenusa. Entonces 2 por el seno de 155 va a ser el valor en Y. Y eso me da 2 por el seno de 155, Chucky 0,9.
valor en y igual a 0,85. Ya tengo el valor en y. El valor en x es el coseno de 155. Va a ser el valor en y, va a ser positivo, ¿sí? Porque está ahí arriba, ese es BI. Y el valor en X va a tener que ser negativo. Coseno, igual el signo me lo va a dar, yo solo para que vean. Valor en X sobre 2. Entonces, 2 por el coseno de 155 es el valor en X. 2 por coseno de 155. Y eso me da menos valor en X igual a menos 1,8. ¿Sí? Entonces, las coordenadas del punto C son menos 1,8 y 0,85. Y ahí están las coordenadas del punto C. Listo entonces. Bueno, la 8 me dice las coordenadas cartesianas. Cartesianas es con x, y polares de un vector. Las polares te dan el módulo y el ángulo que forma Entonces tenemos 2i y el mismo vector siempre es el mismo vector, y me pide que determine el módulo y el valor en i. Fíjense, esto no es difícil. Fíjense, primero veamos qué es lo que tenemos y qué es lo que me va pidiendo. En el primer caso tengo 2 de x y el valor de y que no lo sé. Pero sé que el módulo de x no lo sé, pero sé que tiene 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Entonces, a los 30 grados, chiqui, ahí va a estar el i. Entonces, fíjense qué tengo acá. Tengo un triángulo, lo traslado acá para mostrárselo bien. Un triángulo, bueno, horrendo, esperan, a ver si voy a hacer así. Tengo un triángulo que esto mide 30 grados. Esto que es b sub x mide 2. Esto que es b sub y no lo sé, y este que es el módulo de b no lo sé, pero tengo un lado y un ángulo. Todo lo demás sale por trigonometría. Si quisiera averiguar b sub i, ¿qué me vincula cateto opuesto con cateto adyacente? La tangente. Entonces yo sé que la tangente de 30 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 2. Entonces tengo que b sub i es 2 por la tangente de 30 grados. Y eso lo hago con la calculadora. 2 por la tangente de 30 grados. Y eso me da 1,15. 1,15. Y eso es b sub i o i. Ya tengo el valor de i. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera escribir el vector en forma canónica, ya sé que esto es 2 y 1,15. Ya tengo lo primero, ¿sí? El i que me pedían. Y ahora el módulo. El módulo es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, sin usar el valor de i, porque lo acabo de calcular, y si lo calculé mal voy a tener mal todo el ejercicio, ¿qué me vincula el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Entonces,
coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la hipotenusa es el módulo. Entonces, el módulo de B va a ser 2 sobre coseno de 30. ¿Sí? Ojo, donde ponen los... ¿Sí? Este y este cambian de lugar. Este pasa multiplicando y el que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces, 2 dividido el coseno de 30 es 2,31. Y ese es el módulo, que es lo que me faltaba. Es decir, que si yo lo escribiera de forma polar, sería 2,31, 30 grados. Y listo. Estas eran las dos cosas que me pedían. Siempre acuérdense de que todo esto sale por trigonometría. ¿Tá? Se tienen que acordar que ese es el cateto, pues si ese es el ángulo, ese es el cateto opuesto, este es el adyacente y esta es la hipotenusa, y que seno de ese ángulo es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es seno sobre coseno, es decir, opuesto sobre adyacente. Eso se lo tienen que acordar, ¿estamos? Y obviamente también tienen que saber hacer pasaje determinado, porque si no, sonamos.